También podemos enviar asesores militares para entrenar al ejército. De modo que no tengamos que enviar tropas al centro de Italia para reprimir la rebelión. Dijo además el conde Latour. Después de todo, no importa cuán poderoso sea el ejército austríaco. Siempre es un juego de distancia en el centro de Italia. Reprimir a los bandidos no es una tarea de un solo toque. Pero lleva mucho tiempo mantener un orden estable. Capacitar a la población local para que se una al ejército puede evitar este problema y, al mismo tiempo, también puede aprovechar la oportunidad para controlar el ejército del Estado, a fin de realizar el gobierno de Italia central. ¿Alguna sugerencia mejor?, preguntó Franz II. No, la opinión de Friedrich List es el enfoque más beneficioso para el imperio austríaco en este momento. Entonces, muy bien. Metternich, usted y el señor List, como representantes de nuestro país, vayan a discutir con los embajadores de los países chino e italiano. Este asunto debe negociarse, lo que involucra el futuro bienestar de millones de personas. En centro e italiano. Yo, Metternich, definitivamente cumpliré con mi misión. Saludó Metternich con mucha gracia. Después de que terminó la reunión imperial, Francisco II tocó la cabeza de su nieto que escuchaba a escondidas detrás de él y dijo: Mi Italia ha vuelto. La loca construcción ferroviaria de Austria ha llevado a un problema importante. Es decir, la producción de arrabio de Austria es muy insuficiente. Desde entonces, ha surgido un gran número de empresas siderúrgicas. Incluso la demanda de minas de carbón aumentó rápidamente y la industrialización de Austria comenzó a acelerarse a partir de entonces. Viena. Palacio de Schönbrunn. Thalía saltó a la habitación de Franz, agitando la carta. Archiduque Franz. El gran duque del país. Aquí hay una carta. Al ver la mirada engreída de Thalía, Franz no pudo evitar sentir un poco de curiosidad. ¿Por qué estás tan feliz? Thalía no respondió directamente, sino que preguntó: ¿Quieres que te lea una carta? Franz suspiró. ¿Te preocupa que si me enseñas, serás despedido en el futuro? No te preocupes. No lo haré. Leeré la carta yo mismo. Y puedo leer. Tan pronto como Franz abrió la carta, se quedó atónito. ¿Qué es? En ese momento, Franz ya había aprendido alemán y francés. Y sabía algo de inglés en su vida anterior. Pero a lo que se enfrentaba, no tenía ni idea. No entiendo. Pequeño genio. Es español. Comillas, coma. Dijo Thalía con una sonrisa. Franz se quedó sin palabras por un rato. ¿Por qué un austríaco debería escribir en español? Así que tuve que decir: entonces deberías leerlo. En este momento, Thalía volvió a jugarle una mala pasada. ¿Estás pidiendo ayuda? ¿Has olvidado la etiqueta de los nobles? Estimada señorita Thalía, ¿puedo pedirle que lea una carta? Franz se puso de pie e hizo una reverencia, diciendo palabra por palabra: entonces te lo prometeré a regañadientes. Thalía tomó la carta y la leyó. Querido sobrino Franz, como dijiste, mi solicitud para ser un observador militar estacionado en Chenla causó un gran revuelo en el ejército. Después de intensas discusiones en la cúpula de las Fuerzas Armadas, mi solicitud finalmente fue aceptada. El general Tural me dijo que haría todo lo posible por encontrarme a alguien. Pero al final, solo se encontraron 2 guerreros que entendieron Chenla y estaban dispuestos a seguirme a Chenla. Al mismo tiempo, el príncipe Metternich también me encontró. Esperaba que pudiera convertirme en el enviado especial de Austria, establecer relaciones diplomáticas con Chenla y recopilar la mayor cantidad de información posible sobre este país. También me dio algunos permisos para que pudiera protegerme en momentos críticos. Me enviaría un diplomático profesional conmigo, lo que acepté de buena gana. Y no dejaría pasar ninguna oportunidad de ampliar mi pequeño equipo. Normalmente, un observador militar debería tener 20 seguidores. Y ahora tengo 2 oficiales militares y un diplomático en mi equipo. Al final, solo pude encontrar 17 forajidos. Ah, no. Eran los aventureros que caminaban conmigo. Y apenas llegué a 20 personas. La gran mayoría de ellos son españoles y portugueses. Estas personas viajan entre Europa y Asia durante todo el año y tienen algún conocimiento de la situación en Chenla. Es que esta gente no habla alemán. Pero por suerte nosotros hablamos español y portugués. En comparación, los sacerdotes de la iglesia son mucho más asequibles. El arzobispo Rauser me recibió personalmente y me habló del Evangelio del Señor. Omita 10,000 palabras aquí. El arzobispo Rauser esperaba que pudiera llevar la civilización y el Evangelio del Señor a Chenla. Así que había 3 misioneros más en mi equipo. La iglesia proporcionó 20,000 florines para el viaje. Así como 1,000 Biblias recién impresas. Más tarde,
A través de la relación de la Iglesia. Nos pusimos en contacto con un barco mercante francés y el capitán estaba dispuesto a llevarnos allí. En ese momento, Francia era el único país europeo que podía comerciar con Vietnam y Chenla. Hemos llegado ya al Cabo de Buena Esperanza. Después del desafortunado temporal que nos azotó en el camino, en el que murieron 2 de nuestra comitiva. Como no se encontraron cuerpos, el sacerdote solo podía orar al mar, con la esperanza de guiar sus almas al cielo. Deberíamos habernos comunicado con Chenla cuando recibiste esta carta mía. Que Dios nos bendiga para cumplir con el gran encargo del país y de la Iglesia. Bendíceme. Que pueda encontrar a la princesa y salvarla. Ambrosio. Franz estaba pensando en los problemas que podría encontrar Ambrosius. En la última carta a Ambrosius, ya le había dicho las reglas tácitas de la burocracia oriental y algunas precauciones. Por ejemplo, no mires a los ojos a los demás. En Europa, puede ser una falta de respeto para ti hablar sin mirar a los demás. En algunas partes del sudeste asiático, se considera descortés hacer contacto visual con las personas. Por supuesto, si miras fijamente a una mujer. Esa es otra historia. La gente pensará que te gusta. Después de mucha deliberación, solo hay una cosa que recordarle a Ambrosius. Y es no apresurarse. Y será más eficiente enviar la carta directamente al Palacio de Schönbrunn que el ineficiente sistema burocrático austriaco. Preguntó Thalía con curiosidad. Le pregunté a un general bien informado que Vietnam es uno de los países más poderosos de Asia. Con un área del tamaño de Francia. El gran duque Ambrosio. Con solo 20 hombres. Quiere salvar a la princesa. ¿Podrá hacerlo? El dragón es tan grande como una montaña y vive en un fuerte castillo. ¿Se han estremecido los caballeros? Comillas, preguntó Franz. Pero esos son cuentos de hadas. ¿Son todos los cuentos de hadas engañosos? Franz interpretó a un pícaro. Después de todo, podía hacerlo a una edad temprana. Thalía realmente cayó en un dilema www. MTL Nobel. No sabía cómo explicarlo. Tuve que decir. Terminaste tu tarea y eres perezoso otra vez. Vamos. Vamos. Obviamente quieres leerme la carta. Sigo respondiendo. Pelearé contigo. Thalía no se molestó en razonar más. Al no ver a nadie alrededor, dejó caer la carta y se apresuró a frotar la cabeza de Franz. Franz sabía que si quería ayudar a Ambrosius, tenía que confiar en el poder de la Iglesia. Después de todo, el emperador Minh Minh de Vietnam prohibió que los misioneros occidentales predicaran en Vietnam, por lo que Vietnam ofendió a los franceses. Francia había ayudado a los vietnamitas, proporcionando armas y dinero en la guerra fundacional de Vietnam e incluso enviando un cuerpo de oficiales para ayudar a entrenar a los soldados vietnamitas. La evaluación de Francia de Vietnam es dejar atrás el favor de Francia y convertirse en enemigo del mundo civilizado europeo. Aunque Vietnam prohíbe explícitamente la predicación, la Iglesia nunca ha dejado de predicar en Vietnam. El emperador Minh Minh de Vietnam ordenó el arresto de los misioneros occidentales que predicaban en privado y perseguían a los cristianos en el país. En un futuro próximo, los franceses invadirán Vietnam en nombre de la protección de los cristianos perseguidos. La Iglesia francesa una vez llamó a los católicos europeos a ir al sudeste de Asia para difundir el Evangelio del Señor. Pero estas personas no son estúpidas. Ya que el gobierno vietnamita prohíbe predicar, irán a lugares donde el gobierno vietnamita no puede llegar, tales como áreas rurales, como Chenla. Entre ellos, por supuesto, había misioneros de Austria e Italia. Como líder de los círculos religiosos del Imperio Austríaco, Rausser ciertamente tenía una forma de contactar a estas personas. Y estos misioneros que entienden las condiciones locales son mucho más valiosos que enviar un ejército a Chenla. Marzo de 1835. El anciano emperador Francisco II. De repente se sintió mal y, después de un examen médico, se descubrió que el cuerpo del emperador estaba a punto de colapsar y que podría no durar unos días. Francisco II salió de su dormitorio y deambuló sin rumbo por el palacio. Caminando y caminando, llegó a la habitación de su nieto. Pensó que tal vez era la voluntad de Dios. O tal vez quería hacer esto en primer lugar. Y ahora esto no es importante. Franz II entró en la habitación de Franz con una sonrisa amable. Pero su tez estaba muy triste y parecía preocupado. Franz no sabía exactamente lo que estaba pasando. Pero a juzgar por las noticias actuales publicadas en los periódicos, todo el imperio austríaco se encuentra en un raro período de ascenso. Los ingresos fiscales de Austria en 1833 fueron de 269, 877 florines. Y aumentaron a 146, 120.
349 florines en el primer año de unirse a la Unión Zolnik alemana, superando con creces las previsiones del conde Królov y el Ministerio de Finanzas. Una tasa de crecimiento del 12% es suficiente para presumir. Políticamente, el préstamo controlaba firmemente los países de Italia Central en manos de Austria. Y los gobernantes de Italia Central no solo no se sintieron disgustados o desconfiados de contratar consultores austríacos para ayudar a administrar el país, sino que sintieron que no tenían que pagar. Por su apoyo los funcionarios ganan su propio dinero. La posición de Austria en la Confederación Alemana se volvió más segura después de unirse al soluge alemán. Incluso aquellos pequeños países que siguieron los pasos de Prusia en el pasado han vuelto a recurrir a Austria. En la última votación, Prusia fue contada por Austria, dado que no pudieron averiguar quién era el informante. Y el ministro de Relaciones Exteriores murió y el ejército de restauración de Polonia causó problemas. Prusia también comenzó a sospechar. A nivel nacional, dado que los nobles y los capitalistas del norte de Italia también querían unirse al Zolnik alemán para obtener una parte del pastel, parecían comportarse muy bien. Los húngaros todavía están ocupados con la lucha interna y no harán mucha acción hasta que se determine un nuevo jefe. Además, ha surgido una nueva facción en Hungría, a saber, los jóvenes nobles encabezados por el conde Széchenyi. Estas personas no suelen ser aristócratas tradicionales. Sus atributos industriales y comerciales burgueses están destinados a abrir el mercado y el libre comercio, en lugar de oponerse a la adhesión a la Unión Aduanera Alemana. Apoyan la adhesión de Hungría a la Unión Aduanera Alemana. Las luchas entre facciones en Hungría se hicieron más intensas con la incorporación de nuevas facciones. En definitiva, una escena pacífica en el país. En los últimos años, Francia se ha enfrentado primero a una pandemia de cólera, seguida de un desastre natural que condujo a una reducción en la producción de alimentos y luego a un levantamiento de trabajadores a gran escala. Ahora, el cólera se está propagando en Francia nuevamente. El objetivo de los rusos todavía estaba en los otomanos. Para Austria, solo enviaron algunos grandes eslavistas a Transilvania Oriental para infiltrarse y difundir las ideas del gran eslavismo. La expansión del gran eslavismo ha causado ciertos peligros ocultos en el área local. El general von Anton, el comandante de la guarnición local, adoptó inmediatamente medidas estruendosas, ejecutando a los que debían ser ejecutados y expulsando a los que debían ser expulsados. Aunque las acciones de von Anton fueron un poco extremas, los rusos no pudieron encontrar nada malo en ellas. Después de todo, fueron acusados de alterar la ley y el orden locales y no mencionaron el llamado gran eslavismo. Como potencia terrestre y país mediterráneo, Austria casi no representa una amenaza para los británicos, por lo que no ha atraído una atención especial de los británicos. El entorno internacional también se está volviendo a favor de Austria. Franz realmente no podía pensar de qué tenía que preocuparse el viejo emperador. Y vio que el viejo emperador dudaba en volver a hablar. Tuve que decir: abuelo, ¿qué te pasa? El abuelo está bien. Franz II sonrió y continuó: Franz, ¿podrías responder una pregunta para el abuelo? Está bien. Franz dejó el periódico en su mano. Se sentó y esperó a que el viejo emperador hiciera preguntas. ¿Es el abuelo un buen emperador? Por supuesto que el abuelo es un buen emperador. ¿Lees el periódico? Después de hablar, tomó el periódico y señaló las noticias. Francisco II tomó el periódico y lo miró detenidamente. Se trata de cuán poderoso es el imperio austríaco y cuán sabio es su majestad el emperador. Al contrario, Francisco II se sintió muy aliviado después de leerlo, porque nadie lo ha elogiado durante mucho tiempo. Sin embargo, después de mirarlo unas cuantas veces más, no pude evitar sentirme un poco molesto. El periódico solo escribió sobre los logros recientes del imperio austríaco, pero no mencionó nada sobre las dificultades actuales que enfrenta el imperio austríaco. Sin embargo, mirando hacia atrás, las cejas de Franz II se estiraron y estaba un poco feliz. Porque en los periódicos, los países vecinos están devaluados a la nada. Los franceses no pueden comprar pan. Los prusianos no tienen zapatos y los rusos tienen que usar a la gente para cultivar la tierra. Como si todos en el mundo excepto el imperio austríaco estuvieran viviendo en una situación desesperada. Especialmente los italianos simplemente comen ollas de leche para dar la bienvenida al maestro del rey. Estas palabras desagradables no afectaron el estado de ánimo de Franz II. Y mucho menos avergonzado. En cambio, ordenó al ama de llaves real que imprimiera más y permitiera que todos los funcionarios de Austria lo vieran. Franz estaba un poco avergonzado. Pero estaba muy aliviado de que esta vez el sistema de censura del príncipe Metternich estuviera en su lugar. Si todavía hay cosas que no son buenas para Austria o la familia real en los periódicos suministrados a la familia real, es el abandono del deber del príncipe Metternich.
especialmente después de unirse a la Unión Aduanera Alemana.